Este es el curso de introducción a la seguridad de la información. Nuestro primer objetivo es concientizar a los participantes en la importancia de la seguridad de la información dentro de la organización. Nuestro segundo objetivo es difundir la política de seguridad de la información. En primera instancia veremos qué es la información. La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno que están organizados, nos ayudan a reducir la incertidumbre y a aumentar el conocimiento. La información puede ser financiera, puede ser información de nuestros propios clientes, información personal e información guardada en base de datos. La información tiene características y formas. En cuanto a las características, podemos decir que la podemos crear, es decir, la podemos hacer, la podemos almacenar, la podemos procesar, es decir, trabajar con ella, la podemos transmitir desde diferentes medios, pero además también puede ser sustraída y destruida. En cuanto a las formas, la encontramos de forma escrita, de forma impresa, de forma electrónica, también en formato de audio y en video. En el caso de Axity, pues también encontramos información tanto de audio y video. En el caso de audio, pues generalmente con el call center o la mesa de ayuda. Y en el caso de video, con los cursos que tenemos en SABA por parte de Capital Humano, por ejemplo. ¿Por qué la información es importante? La información es un activo y como otros activos importantes para el negocio, tiene un valor para la organización y por lo tanto necesita ser protegida adecuadamente. Cualquier pérdida de la información afecta a la organización en términos de tiempo, monetarios y de confianza para nuestros clientes. Pero, ¿qué es un activo de información? Son todos aquellos recursos de valor para una organización que generan, procesan, almacenan o transmiten información. Esto puede ser en funciones, en datos, en equipos, en los recursos humanos, es decir, las personas, en nuestros softwares y también en nuestros servicios que proporcionamos. Por lo tanto, podemos ya decir qué es la seguridad de la información. Primero veamos qué es la seguridad. La seguridad es una sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Es la evaluación, el estudio y gestión de los riesgos que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente, o también puede ser una organización. O también podemos decir que es la ausencia de peligro o riesgo, es decir, una certeza. Con esto, la seguridad de la información, entonces, ¿qué sería? Es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que brindan certeza sobre el tratamiento de la información. Eso es la seguridad de la información. Conjunto de medidas que nos ayudan a prevenir y reaccionar y que nos proporcionan certeza sobre el tratamiento de la información. Para poder tener una seguridad de la información necesitamos tres requisitos, tres principios. Primero es la integridad, es la propiedad de exactitud y completitud. Esto quiere decir que la información debe estar completa, debe ser exacta, no debe de tener modificaciones. Disponibilidad, propiedad de ser accesible y estar lista para su uso a demanda de una entidad autorizada. Es decir, si yo tengo autorización para tener disponibilidad de esa información, debe de estar accesible cuando yo la necesite. Es decir, cuando yo quiera utilizarla, tiene que estar disponible. Y la confidencialidad, que es la propiedad de la información, por la que se mantiene inaccesible y se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Esto quiere decir que solamente las personas que están autorizadas para ver cierta información son aquellas únicas que podrán tener acceso a esa información. Para poder ejemplificar de una mejor forma, vamos a poner esto. Una forma de proteger los datos es cifrando la información mediante un método de autenticidad, es decir, una contraseña segura, los famosos tokens o las doble factor de autentificación, o la autentificación biométrica. En el caso de estos ejemplos, ¿qué principio de seguridad de la información se está garantizando? La confidencialidad y la integridad. Es decir, porque solamente aquellas personas que contengan el token o la autentificación biométrica podrán
acceder a la información, es decir, la confidencialidad y la integridad. Cuando hacemos una compra por internet, nuestra tarjeta de crédito, los datos de nuestra tarjeta, número de identificación y código de seguridad, viajan a través de la red por medio de un sistema cifrado, es decir, que se comunican entre la tienda donde estamos comprando y el emisor de nuestra tarjeta. Durante esta comunicación se llegan a perder datos o son extraídos por una persona no autorizada. ¿Qué principio de seguridad de la información se está garantizando? La confidencialidad. Cortes de energía, interrupción de un servicio, de un sistema, fallos en un software, en los hardware o en los hardware, rompen un principio de seguridad de la información. ¿Cuál es? El de disponibilidad. ¿Por qué? Porque la información entonces deja de estar disponible para los usuarios autorizados. Hay dos conceptos que no forman parte de los principios de seguridad de la información, pero es importante conocerlos. La privacidad, que también llamada protección de datos, que es el aspecto de tecnología de la información que se ocupa de la capacidad de una organización para determinar qué datos de un sistema informático pueden ser compartidos con terceros. Y el de no repudio. Con esta expresión se hace referencia a la capacidad de afirmar la autoría de un mensaje o de una información, evitando que el autor niegue la existencia de su recepción o de su creación. Vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Al saber que la información es un activo y que tiene un valor para la organización, debe de ser gestionada de acuerdo a los riesgos. La vulnerabilidad es una falta o debilidad de controles, puede ser de software, hardware, procedimientos o debilidades susceptibles, es una debilidad susceptible de ser lastimado o herido. ¿Qué es una amenaza? Es el daño potencial asociado con la explotación de una vulnerabilidad. La amenaza es alguien o algo que puede identificar alguna vulnerabilidad y usarla contra los individuos o compañías. ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Es la probabilidad de que un agente de amenaza se aproveche de una vulnerabilidad y genere un impacto al negocio. ¿Qué es la evaluación de los riesgos? Es decir, la amenaza contra la vulnerabilidad. De esta forma se relacionan los conceptos y cómo se analiza y evalúan los riesgos con la intención de minimizarlos. Hay diferentes tipos de amenazas. Las naturales, que son las que no podemos controlar, pero sí podemos hacer acciones para minimizar su impacto. Las amenazas informáticas, que es la que siempre relacionamos con la seguridad de la información, que son los correos malignos, el phishing, los spam, todos aquellos virus informáticos entran dentro de estas amenazas. Y la principal, las amenazas humanas, que son los hackers, las mismas personas que trabajan dentro de una organización o personas que buscan hacerle daño a una organización. En esta quinta parte vamos a ver las encuestas de seguridad de la información que se han generado durante los últimos años para que podamos dimensionar la importancia que tiene la seguridad de la información a diversas organizaciones a nivel mundial. En el 2017 se le hizo una encuesta a diversos CEOs de organizaciones a nivel mundial y se les preguntó qué amenazas consideran que pueden afectar el crecimiento de su organización. Podemos ver que en el 2017 lo que es los cambios tecnológicos, las ciberamenazas y la infraestructura básica inadecuada, en el 2017, vemos que en el 2018 las ciberamenazas subieron del punto 10 al punto número 4. La velocidad en los cambios tecnológicos queda en el mismo lugar, pero vemos también que está añadiéndose el clima y el ambiente cambiante y los daños en el ambiente, que están en el nivel número 9, y la infraestructura básica inadecuada bajó al nivel 14.
Vemos que estas que están en círculos rojos son amenazas que pueden afectar también la seguridad de la información. Valoración del riesgo en ciberataques por industria. Vemos que la alta tecnología, las ciencias de la vida y los automotores son las que reciben muchos más ataques en todo lo que son las industrias. Ciberataques en el 2016, que fueron directamente de infraestructura tecnológica. Vemos que en el caso de los troyanos y los software maliciosos están en primeros lugares. Enlaces falsos en Facebook y troyanos descargados. Redirección de un navegador y el phishing. Y por último, los troyanos en Android. Daños causados en las empresas. 50% de las compañías se enfrentan al escrutinio público después de una brecha de seguridad. Vemos la importancia que tiene para nuestros clientes este rubro. Riesgos latentes. Estos son los principales incidentes de seguridad que están expuestas las empresas en México. Como vemos, el primer lugar lo tienen los ataques al transporte de cadena de suministro, pero en segundo tenemos la extorsión virtual, el robo, las agresiones o amenazas. Aunque en menor medida, pero también tenemos lo que son las fugas de información y los ataques cibernéticos. Amenazas y vulnerabilidades que han aumentado entre el 2013 y el 2017. En la gráfica izquierda, en las vulnerabilidades, vemos que lo que son los empleados descuidados o desprevenidos ha aumentado de un 53% en el 2013 a un 60% en el 2017. Y por el contrario, la información antigua de controles de seguridad de la información o arquitectura ha bajado del 51% al 46%. Vemos que esta parte es donde se le ha invertido más en cuanto a los controles de seguridad de la información y por eso su disminución. En cuanto a las amenazas, vimos un aumento considerable en la suplantación de identidad y además en el malware, que subió del 41% al 64% entre el 2013 y el 2017. Se les preguntó a empresas en México y a nivel mundial que si contaban con un plan de respuesta ante incidentes. El 44% de los encuestados en México respondió que no cuenta con una estrategia general de seguridad de la información. 78.6% de las empresas en México detectó al menos un incidente de seguridad de la información y el 48% no cuenta con un programa de capacitación para la seguridad. En este caso, afortunadamente, en Axity no formamos parte de ese 48%. Incidentes de seguridad de la información atribuidos a personas. Como vimos anteriormente, una de las principales amenazas a la seguridad de la información son las personas. Y en esta gráfica podemos ver que entre el 2017 y el 2018 hay un aumento de los ex empleados, es decir, son los que más causan principales ataques a la seguridad de la información. Los hackers, antiguos proveedores, los competidores, los empleados actuales, aunque están en quinto lugar, pero también tienen un porcentaje considerable. El crimen organizado, los proveedores, activistas, entidades, organizaciones extranjeras, los clientes y por último y en mucho menor medida terroristas. Este es el porcentaje de compañías que han adoptado tecnología de autentificación avanzada. En el caso de los biométricos vemos que es el que tiene un mayor porcentaje del 60%. Los tokens en software, los tokens en hardware, las llaves criptográficas, multifactores de autentificación tienen el 51%. Los National ID, que son estos pasaportes electrónicos que ya algunas naciones lo están adoptando. Los tokens en los smartphones y otros. Ahora veamos ejemplos que se han presentado de ataques a la información. Este fue un ciberataque que se presentó en España y en Europa de forma general a empresas e instituciones.
y principalmente atacó a la compañía telefónica en España. Esa es una noticia del mismo ataque. Un virus afecta a miles de ordenadores a través de una brecha de Windows y los hackers hicieron rescate para desbloquearlos. En la jornada vemos que el ciberataque deja gran parte de Estados Unidos 4 horas sin red. Y por el lado derecho vemos el ataque que sufrió Banxico hace algunos meses, que afectó a ciertas operaciones de transferencias monetarias. Los medios de comunicación no son también susceptibles de estos tipos de ataques. Como vemos, los periódicos en Estados Unidos sufrieron un ciberataque. Y pues el que es más susceptible de este tipo de ataques a su seguridad de información, pues es Facebook, ya que contiene el mayor número de información de usuarios y es con el que tiene mayor número de usuarios dentro de su plataforma. Por ello se crea una política de seguridad de la información que todos debemos de conocer y seguir. Esta política dice que en Axity México, SADCB, proveedor líder de transformación digital, estamos comprometidos con la prevención de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la organización y de nuestros clientes. Revisamos periódicamente nuestro sistema de gestión de la información para disminuir los niveles de exposición, cumplir con nuestros requisitos contractuales y legales aplicables. Para Axity la información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones, por lo que existe un compromiso expreso de la alta dirección para la protección de sus activos de información como parte de una estrategia orientada a la continuidad de la operación, la mejora continua, la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad de la información. Por medio de este enunciado, como pueden observar, nos comprometemos a la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cómo contribuimos a la seguridad de la información? Conociendo nuestra política de seguridad de la información, conociendo sus objetivos, cumpliendo con las políticas, generando mejora continua dentro de nuestros procesos, respetar nuestros controles de seguridad, siguiendo, retroalimentando y actualizando los procedimientos, y además reportando incidentes en la seguridad de la información. ¿Qué implicaciones tiene el incumplimiento de todos estos controles y políticas? El primero crea desconfianza en el cliente. Las implicaciones legales y contractuales a las cuales podemos sernos acreedores, poner en riesgo la información y activos de nuestros clientes y de la misma organización, además de que nos puede generar costos adicionales y retrabajos. Y sanciones a los responsables de la seguridad de la información. ¿Quién es el responsable de la seguridad de la información? ¿El área de TI? No. ¿La alta dirección? Tampoco. ¿El área de calidad y procesos? No. ¿El área de seguridad? Tampoco. Todos somos responsables de la seguridad de la información. La seguridad de la información se divide en seguridad informática, seguridad física, seguridad de datos personales y en controles administrativos. De estas 4 divisiones obtenemos nuestra seguridad de la información. Muchas gracias.